Claro, la probabilidad de que el hielo se cierre a nuestro alrededor y nos quede aquí bloqueados es bastante más grande. Ballena de Groenlandia. Nos quedamos solos, pero sí que vamos a ir con caña para pescar, vamos a ir con un cuchillo, con lo necesario para hacer fuego, una pistola de bengalas en caso de que aparezca un oso. Vale. Peligro. Me gustaría hablaros de una curiosa observación que he apreciado tras años y años de viajar por el mundo. Y es un indicativo interesante para saber cómo es el país al que nos dirigimos, es fijarnos también en las personas que nos acompañan en el avión. Y fijaos quiénes nos rodeaban, qué tipo de persona nos rodeaba en el avión con el que hemos llegado hasta este remoto lugar. Para empezar, hemos venido con Ramón Larramendi, probablemente el mayor explorador polar de la historia de España y con quien además vamos a tener la fortuna, la suerte de vivir parte de esta aventura que nos depara en las próximas semanas. También volaba en esta avioneta uno de los mayores exploradores polares de la historia, Mike Horn. Nos encontramos en Groenlandia, para muchos la isla más grande del mundo. Y digo para muchos porque hay un buen debate con esto. ¿Dónde está el límite entre isla y continente? Porque América no es una gran isla también. Para muchos expertos, Australia es ya valorada como continente. Entonces, esta isla de Groenlandia, con más de 2 millones de kilómetros cuadrados, 4 veces España en superficie, es la isla más grande del mundo, el norte del océano Atlántico. Nos encontramos ya en la región ártica, en este caso nos encontramos en la punta sur de Groenlandia, más en concreto en Narsarsuaq. Hasta esta zona encontramos solo 2 vuelos semanales desde Islandia, 2 vuelos semanales desde Dinamarca, no se puede volar desde ningún otro lugar del mundo. Por lo tanto, las personas que quieran viajar desde cualquier lado del mundo cuentan con solo unas 400 plazas a nivel semanal, teniendo en cuenta que ahí tiene que viajar también la propia población local. Llegar no es fácil, y esto en verano. En invierno prácticamente no hay vuelos. Pensar en Groenlandia es pensar en una de las zonas, una de las regiones más recónditas, más inhóspitas en todo el planeta. Es imaginar montañas y glaciares, aguas frías con narvales, belugas, focas y ballenas. Es pensar en inuits, es pensar en una de las mayores aventuras que uno pueda vivir. La isla más grande del mundo es cierto, pero a su vez una de las tierras más deshabitadas, menos de 60.000 habitantes, de los cuales hasta un 90% es de origen indígena, de origen inuit. Y es interesante, incluso fascinante, imaginar cómo llegaron aquí los primeros pobladores y lo que han vivido tras el paso de los siglos y de los milenios. Y es que se calcula que los primeros habitantes llegaron a esta isla a través de Canadá hace 4.000 e incluso 4.500 años. Serían los antepasados de los actuales grupos étnicos que aún perviven en esta isla. Estas primeras familias y estos primeros grupos mantuvieron tras el paso de los siglos un modo de vida primitivo, de subsistencia, basado en la caza y en la pesca, y de hecho así han vivido hasta los tiempos actuales. Pero retrocedamos hasta finales del siglo X, cuando el famoso explorador vikingo conocido como Erik el Rojo desembarcó por primera vez en Groenlandia. De hecho, fue justo en estas zonas de Narsarsuaq donde nos encontramos en estos momentos. Él había sido desterrado de su tierra natal por asesinato y como buen vikingo, explorador, conquistador, llegó aquí conformando el primer asentamiento vikingo de la historia. De hecho, fue Erik quien dio nombre a esta isla, Greenland, en español, la Tierra Verde, un nombre prometedor de un lugar próspero, con el que convenció al resto de familias de sus poblados natales para que emprendieran este gran viaje con los navíos y desembarcaran en este lugar. Esta colonia vikinga llegó a contar con casi 5.000 habitantes. Y aquí se establecieron por los siguientes 400 o 500 años, lidiando con la hostil convivencia que mantenían con el resto de tribus inuit. Tras estos 4 o 5 siglos, los vikingos abandonaron por completo esta colonia, y así se mantuvo la isla hasta la llegada de los daneses en el siglo XVIII. En ese momento, Groenlandia pasó a ser una colonia de Dinamarca y así se ha mantenido hasta las últimas décadas. Ahora sigue perteneciendo al país europeo, pero Dinamarca le entregó prácticamente todas las competencias políticas, por lo que Groenlandia es una isla que cuenta con prácticamente una autonomía absoluta.
Los inuit son los que inventaron realmente el kayak, ¿no? La embarcación individual. Y de todo el Ártico, en todo el Ártico se fue desarrollando de un modo diferente en cada zona, desde Alaska, Canadá y Groenlandia, justo en este área, en el sur de Groenlandia. Como no hay hielo marino, es decir, no usaban trino de perros, entonces tenían que cazar desde el kayak todo el año, en invierno, con tormentas, en otoño, es decir, con todas las condiciones más duras. Por eso es el lugar donde se desarrolló técnicamente más, de tal manera que realmente es casi la embarcación primitiva, la técnica primitiva técnicamente más perfecta. Es decir, ahora mismo un ingeniero se pone a intentar mejorar el kayak y prácticamente no puede mejorarlo al desarrollo que ellos consiguieron en ensayo y error, ¿no? Entonces estamos en el sur de Groenlandia, tierra donde se originó, y moviéndonos, vamos, en el transporte emblema de la zona, ¿no? Efectivamente, hasta hace muy poco la gente esa era la manera. Todos los hombres iban en el kayak, las mujeres tenían una embarcación diferente a remo, pero todos iban en el kayak para desplazarse. Este era el único sistema de transporte. Se comienza la aventura, vamos a ello. A por ello. La verdad que es bastante difícil explicar, describir todo esto en palabras. La razón de que haya tanto hielo, tantos icebergs, es que hay diferentes lenguas glaciares al final de cada fiordo, al final de cada entrada de agua. Y al final los glaciares, ahora que estamos en verano, van soltando hielo y esto se queda repleto, como estáis viendo. Las sensaciones mágicas, recorriendo, explorando con el kayak, escuchando a Ramón, conversando con él, uno de los más grandes exploradores polares, que por ejemplo me contaba en relación a estos kayaks, a estas embarcaciones tradicionales de los inuit. Hasta hace nada, hasta hace cuestión de unas décadas, seguían siendo tan tradicionales, tan rudimentarias, que eran de madera, construidas con la madera de las corrientes, con la madera que traía el propio mar, que traía las mareas. A veces eran también de hueso y las hacían completamente herméticas con la piel de las focas. Tremenda maravilla. Ellos no sabían nadar, entonces imaginaos lo que era salir en estas embarcaciones de madera, hueso y piel al agua a cazar ballenas, narvales y focas con arpón. Minkehuel. ¿Esa se caza también en esta zona? Sí, esa es la que se caza en esta zona. Sí, eso es un poco la única que está permitido cazar en esta zona. Fijaos qué mezcla tenemos aquí, ¿eh? Ballena de Groenlandia y chorizo de Aragón. Que para los que seáis de fuera de España es una región española. Crudita, pero en crudita está muy buena. Lo he dicho, primera vez comiendo ballena, rorcual. Entre otros grandes hitos, Ramón ha cruzado, por ejemplo, la Antártida 3 veces, es inventor del trineo de viento. Las aventuras son innumerables, ¿no? Las expediciones, las exploraciones, pero donde comenzó todo es aquí en este lugar, ¿verdad? Pues el mayor viaje que he realizado en mi vida es la mayor aventura irrepetible, ¿no? Que es ir desde Groenlandia a Alaska en kayak y trineo de perros, 14.000 kilómetros durante 3 años continuados de viaje, invierno-verano. Y fue justo antes de que apareciera el GPS, el teléfono satélite, internet, es decir, nosotros íbamos con nuestro mapa y la brújula, ¿no? Entonces 3 años en esta naturaleza, digamos como en la época antigua, pues es una
experiencia absolutamente brutal y efectivamente el mundo ha cambiado de un modo impresionante desde entonces. Hoy nos toca acercarnos al máximo hacia las lenguas glaciares que tenemos en aquella dirección. Muy raro llegar hasta la lengua glaciar, prácticamente yo no he llegado nunca hasta la lengua glaciar. 7 y 20 hasta aquí y hasta aquí, o sea que se puede, pero evidentemente es buena idea volver con el kayak porque si forzamos más filmando y tal se nos van a hacer ahí horas. Puede que podamos avanzar, que podamos acercarnos hasta el corte glaciar y mientras que nos estamos acercando el camino de vuelta se vaya bloqueando por el hielo y quedamos de repente atrapados en esa zona, se compacta todo el hielo y quedamos atrapados. Bueno, así tenemos la suerte de que estamos conectados siempre por tierra, podemos abandonar los kayaks y la Zodiac y volver andando y horas más tarde en algún momento llegaríamos al campamento. Como dice Ramón, en un lugar como este, aunque vayas a salir de casa, nada, para media hora, 1 kilómetro, hay que salir preparado para todo. Llevamos con nosotros ropa de abrigo e incluso sacos de dormir, por si toca pasar noche en algún lugar. Mira, yo creo que hay este rumbo que lo podemos librar un poco. Hemos ido metiendo más y más en el hielo. Y claro, la probabilidad de que el hielo se cierre a nuestro alrededor y nos quede aquí bloqueados es bastante más grande. De hecho, yo diría que tenemos bastantes posibilidades. Basta que cambie la brisa un pelín. Vamos a ver cómo salimos. La aventura bien, pero tontos tampoco somos. O sea, nos hemos terminado ya los frutos secos y el chocolate, que eso no lo habéis visto. En kilómetros no han sido tantos. En cansancio y en esfuerzo lo que hemos hecho, ojito. Esto está intratable. Antes a la mañana, más allí se abría todo el hielo. Las corrientes han movido todo el hielo de vuelta hacia las lenguas glaciares, hacia los propios glaciares que están allá. Quedan bastantes kilómetros todavía. Tenemos un glaciar allá de frente, el otro y más grande, aquí a la derecha. Y hemos conseguido pasar por lo menos el risco, toda esta montaña de roca, que no ha sido poco, ya digo. O sea, hemos estado la de horas, la de tiempo aquí echado, pero al menos hemos podido descansar un poquito. Vamos a comer un poquito más también y a disfrutar. Fijaos lo que es esto, la maravilla. Después de una buena travesía se agradece llegar al campamento, más encima hoy que está lloviendo, toca noche de lluvias, aquí vamos a estar cubiertos y protegidos y comer en caliente. Lentejas con chorizo, como en España, pero con toque groenlandés. Lleva ballena que sobró ayer. Aquí están los cuerpos de los inuit de la llamada cultura Thule, que son los migradores que vinieron aquí hacia el año 1100-1200 desde Alaska, que venían cazando las ballenas, ¿no? Y llegaron hasta aquí en esa época, y el tipo de enterramiento era este: dejaban que el cuerpo se mantuviera y había como una bóveda de piedras encima, ¿no? Estos son los restos de una casa inuit que tendrá unos 700 años de antigüedad. La casa está formada por piedras y turba, es decir, suelo, piedras y suelo, que formaban las paredes, ¿no? Luego era tapado con pieles y de vigas, a veces costillas de ballena o madera de deriva.
Bueno, ya va para casi 2 semanas recorriendo y explorando este sur de Groenlandia. Comenzamos en estas zonas, hemos estado en todas estas regiones de aquí. En estos momentos vamos a emprender la mayor travesía hasta la fecha por toda esta zona. Además, como veis, mar abierto hasta llegar esta tarde, esperemos, hasta la región de Nanortalik. Vamos a entrar por el fiordo de Tasselmiut y aquí, perdidos en estas montañas, es que vamos a pasar los próximos días. Nos encontramos en estos momentos en Nanortalik, un pequeño pueblo de unos 1000 habitantes, y esta es la última parada en el día de hoy, en esta travesía del día de hoy, antes de nuestro destino final. Estamos preparando todo lo que vamos a necesitar en los próximos días, y es que ahora mismo nos queda este último tramo adentrándonos por el fiordo de Tasselmiut y vamos a llegar hasta unos campamentos donde vamos a pasar, como ya digo, los siguientes 2 o 3 días. Luis y yo mano a mano, Ramón nos deja y se vuelve, viviendo un poco de lo que pescamos. Es zona también donde se puede encontrar setas, algunas bayas, algunas flores comestibles, así que la aventura continúa en estos bosques y en estas montañas. Nanortalik, de hecho, ya significa tierra de osos. Es uno de los peligros. Nos quedamos solos, pero sí que vamos a ir con caña para pescar, vamos a ir con un cuchillo, con lo necesario para hacer fuego, una pistola de bengalas en caso de que aparezca un oso. Recordamos que son osos polares lo que puede haber en esta zona. Normalmente están más al norte, pero este verano concretamente están bajando mucho más al sur. Han habido ya varios en la zona. Y después, por supuesto, un teléfono satelital. Unas que emiten luz verde, que son estas dos, y otras que son BAM. Esto es explosivo. La primera es esta, que emite luz y hay que darle al bicho. No le va a hacer daño. Metemos, amartillamos y disparamos. El oso está cerca, la habéis tratado de espantar con esto y no. Esta, que le va a doler un poquillo más, pero esto no le va a matar. Lo único que va a hacer es un BAM, un sonido muy fuerte. Vale. Pero en todo esto tenéis que entretenerlo 1 hora y 10 minutos exactamente. ¿Qué es lo que tardáis en llegar? Es lo que yo voy a tardar en la playa. Vale. Suele haber zorritos por aquí. Hay mucha rabia este año en todo el sur. Vale. Peligro. La cosa no comienza bien. Este tipo de viento que nos ha alcanzado en estos momentos es realmente característico. Se conoce como viento Foehn y es un viento cálido. Proviene del glaciar de Groenlandia. En este proceso en que lo cruza, se va secando y a su vez se va calentando. Cuando llega a las costas, a las montañas, puede coger mucha velocidad y es un viento muy constante. Levanta ola y lo estamos sufriendo en estos momentos. Ha costado, pero estamos aquí. Hemos llegado a esta maravilla natural, a este auténtico paraíso que nos rodea y que ya podéis contemplar. El camino ha sido bastante ajetreado. Con estos vientos nos hemos empapado, nos hemos secado de nuevo con el propio viento, nos hemos vuelto a mojar. Por supuesto, antes de desembarcar en este lugar nos hemos informado un poco de la fauna, de la flora, de los diferentes riesgos, también de los elementos de los cuales nos podemos sustentar, nos podemos alimentar durante este tiempo que pasemos aquí. No tenemos mucha experiencia ni pescando, ni recogiendo setas, ni bayas de plantas, pero con esta pequeña información, consejos de los que nos hemos nutrido, creo que podremos disfrutar estos días y lo vais a vivir con nosotros. Esta es una de las plantas típicas, por ejemplo. Se puede comer así cruda, así sin cocinar. Y lo vamos a testar también, aquí en persona y en directo. Es una flor como dulce, como afrutada. Y lo mejor, esto está lleno de esta flor. No conozco el nombre, pero sabía que era comestible.
llamado para pescar en el amanecer. Amanecer y atardecer en principio son como los dos mejores momentos del día aquí y no ha habido suerte. También hemos estado buscando boletus por aquí abajo. Estamos intentando buscar un sector que fuera, bueno, un poco fresco, a la sombra, húmedo, pero creo que estaba demasiado seco todo, suelos arenosos. Y la parte buena es que sí que hemos encontrado mejillones, unos cuantos mejillones. Hemos estado rastreando las costas y por ahora vamos a comer de esto. Me lo estoy lavando y al fuego van a ir. Yo soy de costa, esto es parte esencial de mi dieta. Desde que he nacido, mejillones, otro tipo de pescado, de marisco, me encantan. Se pueden hacer con tomate, al vapor, a la brasa también. En este caso hemos traído lo necesario para poder hacerlos al vapor y también a la brasa. Aquí tenemos listo, ya veis qué rico. Es increíble estar cerca de este fuego. Primero porque te da calor en un día de viento, un día ventoso y frío como este. Estos vientos de hoy ya no son cálidos como los de ayer. Pero también porque algunas de estas maderas que hemos recolectado, madera seca pero de estos arbustos de la zona, son aromáticas. Estamos aquí al calor y disfrutando del olor. Muy agradable. Esto ya está, están abiertos todos. Como veis aquí a la brasa también se abren. Están listos para comer. En concreto, estos inuit comparten muchas semejanzas con el resto de pueblos, es decir, de grupos étnicos de las zonas árticas, como por ejemplo los nenets. En la Siberia rusa estuvimos allí hace unos meses. El problema y la pena es que aquí se ha perdido muchísimo más. Por supuesto, sigue teniendo ese sincretismo. Ellos son cristianos en este momento, podemos ver en todos los pueblos las iglesias luteranas, pero mantienen todavía ese sincretismo, recordando pues algunos personajes, deidades de esta espiritualidad inuit. Pero aquí se queda, en historias ya de mitología, leyendas, recuerdan los nombres de algunos dioses o espíritus, pero poco más, ya no les rinden ese culto y devoción. Por ejemplo, según la tradición inuit, según la tradición de este pueblo, el mundo, el planeta Tierra en su origen era solo agua, era un todo de agua, una gran masa de agua. Un día empezaron a llover rocas y así es que se formó el planeta como lo conocemos en este momento, lo que son los continentes. Al principio solo había dos humanos, un hombre y una mujer inuit, que pidieron a Kaila, el dios del cielo, que poblara la tierra con otros animales. El primero que les trajo fue el caribú, para que se alimentaran, pero más tarde los inuit comenzaron a procrear, comenzaron a aumentar su población y siempre comían los mejores caribús, los más grandes, los más fuertes, y al final solo les quedaron los más débiles. Empezaron a enfermar, así que pidieron de nuevo a Kaila que les diera más animales y les dio el lobo. Y así de esta forma es que los lobos se comían los caribús en mal estado y los inuit dejaron de enfermar, y así poco a poco se fue poblando la tierra de todos los animales. Y por último, una de las historias que más me cautiva de este origen de los tiempos, del planeta, de la vida. Por supuesto, todas son pequeños resúmenes que estoy haciendo porque son mucho más largas, pero es la historia de Sedna, el espíritu del mar, de los océanos, de las corrientes, de las mareas. Sedna era una joven inuit, una mujercita que vivía con su padre en uno de estos poblados costeros de Groenlandia. Una vez llegó un capitán con su barco, un extranjero apuesto, la conquistó y se la llevó en el barco, pero finalmente este hombre que había aparecido de la nada era un chamán que la había engañado. El padre lo supo y la siguió, con el kayak, por supuesto, uno de estos kayak antiguos y tradicionales. La siguió con el kayak para rescatarla y en efecto llegaron al barco del chamán, la rescató, la subió en el kayak y volviendo para aquí, el chamán se dio cuenta. Con los superpoderes que tenía, agitó el mar entero. El padre pensó que era el espíritu del mar, que era el dios del mar, que reclamaba a su hija. Así que en este momento la historia se pone mucho más trágica. El padre la arroja al mar y como Sedna se agarró el kayak con la mano, cogió una hacha y para que se soltara la cortó los dedos. De estos dedos que cortó, de estos cuerpos, de estas formas amputadas del cuerpo, es que comenzaron a surgir los animales. Los peces,
las focas, las ballenas, los narvales, las belugas, todo tipo de fauna marina. Sedna cayó a los fondos del mar y su pelo creció convirtiéndose en estas corrientes y mareas. Es una historia además que desde que la conozco me cautivó tanto que la tengo tatuada. Fijaos en esto. Esta es Sedna, como veis, con el narval, con la beluga. En este caso aquí le di un toque personal porque esta es la foca leopardo. Aquí también hay focas, pero no la foca leopardo que está solo en la Antártida. Cuando me lo hice yo ya me había metido con la foca leopardo de la Antártida, así que este es el toque personal. Este es el pez que he conseguido pescar. Aquí hay 3 o 4 peces principales que son los que suelen salir. Este tengo entendido que es como el peor de todos, porque es un pez de roca, tiene poca carne, pero menos es nada. Aquí incluso puede salir algún, creo que es bacalao de fiordo, un par de especies más, bastante interesante, incluso piezas grandes, pero bueno, como digo, menos es nada. El que no se suelen comer hoy va a ser nuestra cena, pez de roca. Así que recogemos y volvemos al campamento. Hemos estado a punto de encontrar el acompañante perfecto para esta cena, y es que Luis, mientras buscaba madera para hacer el fuego ahora, encontré un boletus. Cuando he ido a sacarlo estaba completamente podrido y lleno de gusanos, pero ya me había ilusionado. Era un boletus grande, me imaginé que podía haber otros más cerca y era para poner ahí al fuego en un poquito de aceite. Lo que tengo en las manos en estos momentos es realmente interesante. Se denomina tupilak. Así se llamaban según la tradición inuit. Se conocen como monstruos vengadores, creados por brujos, por chamanes, con partes de animales, como podéis ver, cornamentas, también tendones, huesos, piel. También era conocido que existían tupilaks hechos con huesos de niños, extraídos de cadáveres de niños. Como digo, formaban parte de este aspecto espiritual, chamánico, de los pueblos inuit. Eran vengadores, eran monstruos vengadores, porque quien lo creaba lo enviaba a una persona, literalmente. Se dejaba en el mar y se enviaba a una persona. Si la persona lo recibía, le podía matar, pero si quien recibía el tupilak tenía más poderes que quien lo había enviado, lo podía enviar de vuelta, y entonces era el propio creador quien moría. Por lo tanto, los tupilaks eran criaturas mitológicas, respetadas, también temidas. Obra de poderes mágicos, pero con un riesgo muy claro. Podía acabar con tu propia vida. Este, por ejemplo, lo conseguí unos días atrás, se lo compré a un hombre mayor. Y es que hoy en día forman parte incluso del arte inuit, son incluso piezas de coleccionismo. Nos decía estar hecho con una cornamenta de reno. Aquí atrás representaba al espíritu del glaciar, y por delante realmente no nos pudimos entender con él. No hablaba inglés, solo nos dijo unas palabras y no pudimos entenderlo del todo, pero fijaos en esto. Otro de los puntos más interesantes de esta zona es que hasta aquí algunas veces llegan escaladores expertos, profesionales de otras zonas del mundo para escalar paredes de roca como la que tengo tras de mí. Esta es la principal, con casi 1 kilómetro de altura. Hay pocas paredes en el mundo verticales de roca tan grandes como esta. Es estilo El Capitán, la que escaló Alex Honnold. Y estos escaladores también llegan, montan su campamento y aquí pasan escalando. Algunos también luego para bajar, salto base, incluso traje de pájaro. Y ahí va otro dato curioso: en Groenlandia no hay bosques, es todo hielo, montañas rocosas, alguna pradera verde junto al mar, pero no hay bosques. Esto es lo más parecido que tenemos a un bosque. Aquí han intentado plantar árboles, los cuales pueden vivir incluso décadas, incluso 100 años. Hay, si no me equivoco, abedules, hay sauces,
pero no crecen, simplemente se quedan como pequeños arbustos. Entonces está siempre la broma: si te pierdes en un bosque de Groenlandia y no sabes dónde ir, ponte de pie, porque vas a ser más alto que todos los árboles. Así que aquí perderse es muy complicado. Tras esta increíble travesía, toca despedir la aventura con un sabor ciertamente agridulce. El primer punto amargo es porque hemos perdido el dron en aquellas crestas de allá arriba. Acabo de estallarla en las montañas y después de una intensa búsqueda no ha habido suerte. Parece que ha caído en algún punto, pero no sé dónde. Me duele de verdad por vosotros, por quienes estáis viendo esto y me apoyáis, porque pocas veces he estado en un lugar tan increíble como es este, y me duele de verdad porque yo ya he estado aquí, yo lo he visto, pero me duele de verdad no poder tener el reportaje como yo quería que estuviera, que es con esos planos de dron, que además ya estaban grabados, eran de película, así que me duele bastante. La parte dulce es que en unos días vais a tener la segunda parte, el segundo reportaje de Groenlandia, reportaje que ya tengo grabado, entonces con conocimiento hablo, que es espectacular, vais a ver, y en ese caso sí está grabado con el dron, están todos los planos de dron de un reportaje sobre el deshielo. Entramos en glaciares, convivimos con cazadores y pescadores de aquí del sur de Groenlandia y muchísimo más, así que me despido, en unas horas vendrán a recogernos probablemente esta noche. Gracias a todos por todo, ya lo siento por el dron una vez más y hasta la próxima aventura.